¿A cuántos de ustedes les gusta tener una buena rosca? ¿Sí saben a lo que me refiero? A ese lenguaje coloquial que nosotros usamos, y saben que tener rosca significa tener influencias con determinadas personas que en algún momento van a hablar por ti para que te hagan un favor o algo, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, no, fulanito está ya por rosca, ¿cierto? Y como otros dicen que lo malo de la rosca es no estar en ella. Y otras personas se sienten ofendidas porque pensamos en la parte de mérito, ¿cierto? O sea, porque sería lo correcto que la gente tuviera oportunidades más por mérito o más por algo más equitativo que solamente por el mero hecho de tener una rosca. Pero lo malo de la rosca es no estar en ella. Y aunque a los hombres nos incomoda esa parte, si no estamos en ella, en el cielo, en lo que tiene que ver con las cosas del cielo, las cosas no se dan por mérito propio. Porque delante de Dios ninguno es justo, o sea que ninguno de nosotros tenemos mérito propio. Y uno quisiera pensar, ¿cómo podría yo tener rosca allá en el cielo? ¿Cómo podría yo conseguir que alguien hable por mí allá? Y no sé si a usted le ha pasado que usted ve a alguien que uno siente que tiene presencia de Dios, que es una persona que ama a Dios, y usted dice, no, tengo que pedirle a ese fulano que ore por mí. O posiblemente una persona se ha acercado a ti y te ha dicho, ore por mí, tengo esta necesidad. Y es porque están viendo en ti algo diferente, como quien tiene rosca por allá en el cielo. Y hay un texto en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19, que nos habla acerca de una petición a un hombre que tenía mucha influencia en el cielo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Dice de la siguiente manera: y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Y yo quiero invitarlo para que usted levante una oración a Dios, que sea Dios obrando en su vida, hablando a su corazón. Y Padre, te doy muchas gracias. Gracias te doy en esta mañana por cada una de las personas que tú has traído a este lugar, Señor. Y oro, Dios mío, que sea tu gracia y tu bendición sobre cada una de ellas, Señor. Nos acercamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, orando, Dios mío, que seas tú haciendo resplandecer tu rostro sobre nosotros, que seas tú, Dios mío, mostrándonos tu favor. Gracias por tus muchas bendiciones. Pero en el día de hoy necesitamos de ti, Señor. Hoy necesitamos, Dios mío, el sustento para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de la historia que les acabo de leer es más o menos así. Simplemente Dios era el rey del pueblo de Israel.
Era un pueblo que dependía, Dios era el soberano, ahí el rey, el que ejercía. Y el pueblo dijo, no, nosotros queremos ser como las demás naciones que quieren un rey, que tienen un rey. Y nosotros también queremos ser como las demás naciones. En pocas palabras, ellos estaban rechazando el gobierno de Dios sobre sus vidas y querían tener sobre ellos un hombre. Y a Samuel le dolió mucho eso. Y Dios le dijo, Samuel, no me preocupe que no lo están rechazando a usted, me están rechazando es a mí. Y al fin y al cabo, Dios les concedió su petición. No sin antes Samuel levantar una oración en medio del verano de aquella tierra y levantó una oración a Dios. Y cuando Samuel levanta la oración, empiezan a caer truenos, empieza a estremecerse el cielo, y ellos sabían que Dios estaba ahí en el asunto y tuvieron mucho miedo. Y lo que hacen ellos es pedirle a Samuel, Samuel, ore por nosotros, interceda por nosotros, porque Dios nos va a matar. Y entonces Samuel ya los tranquiliza y les dice, sí, es verdad que ustedes han pecado contra Dios al rechazarlo, pero Dios les va a conceder el rey, y lo que ustedes tienen que hacer es sigan fieles a Dios, sigan fieles a Dios. Y Samuel dice algo que me impacta, y es un texto que me parece hermoso, y es que el Señor me libre, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por usted. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Samuel era un profeta y que ejercía también oficio sacerdotal. Y era un hombre que era grato delante de Dios. Dios, dice la Escritura, que toda palabra de Samuel se cumplía. Era un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca. Era un hombre que intercedía delante de Dios y Dios actuaba. Era alguien al que uno le gustaría pedirle una oración. Ese era Samuel. Y cuando uno encuentra esa palabra, nosotros encontramos la palabra muy popular, oración, ¿cierto? Y decimos, ore y ore, y si usted ora o no ora, y bueno. Pero me parece interesante que la primera vez que aparece la palabra oración en el Antiguo Testamento también es en una intercesión. Y está en Génesis 27, dice, Abraham tenía a su esposa Sara, y Abraham y eran medio de hermanos. En aquel tiempo no había una ley para decir que no podían casarse, y lo tal es que eran medio hermanos. Pero como a Abraham le daba mucho miedo de la gente de la tierra, siempre la presentaba a su hermanita, a su esposa, como la hermanita. No, ella es mi hermana. Y un fuerte llamado Abimelech se enamoró de Sara. Y se le aparece y manda a traer a Sara. Y Dios se le manifiesta en un sueño y le dice, si la tocas te mato. Porque es la esposa de un hombre de Dios, de un profeta de Dios. Lo tal es que Dios le dice, ahora devuelve esa mujer a su esposa, a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta, entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo el pueblo morirán. No, yo la devuelvo. Y ore por mí. Y es la primera vez donde aparece la palabra oración, allí en el Antiguo Testamento. Y me llama la atención que los que saben acerca del hebreo dicen que la palabra oración es una raíz que significa juzgar, que significa hacer un juicio. Y en sí la oración viene a hacer eso, porque en la oración nos estamos presentando delante de alguien que tiene el poder y la autoridad, buscando su favor, donde Dios, esperando que Dios emita un juicio, una respuesta. Y a veces la gente hace diferencia entre orar e interceder, pero es lo mismo. Orar e interceder es lo mismo.
Siempre que estamos haciendo una oración, estamos haciendo una intercesión, sea que estemos orando por nosotros mismos o estemos orando por otras personas. Pero en la práctica es lo que hacemos. Es que alguien se pone allí delante de Dios, que tiene todo poder y autoridad, para que responda a una petición. Ahora bien, ¿y quién se puede presentar delante de Dios para que hable por uno? Y entonces aparece en el Salmo 15, Salmo 24, Isaías 33, manejando más o menos la misma idea. Y dice así el Salmo 15: ¿y quién puede adorar en tu santuario? En el Salmo 23, ¿quién puede subir al monte del Señor? En Isaías, ¿quién dice? ¿Quién puede vivir en el fuego consumidor? ¿Quién puede presentarse delante de Dios? Y el mismo Salmo da la respuesta: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero y no se prestan a chismes, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos, siguen fielmente al Señor, mantienen su palabra, prestan dinero sin usura, no aceptan sobornos para mentir acerca del inocente, los de manos limpias, los de corazón puro, los que nunca dicen mentiras, los que son honestos, los que son justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación. Tales personas habitarán en la presencia de Dios. Y entonces estamos hablando de una persona que es justa, que es santa, que es íntegra, y es justa porque tiene una relación correcta con Dios, pero no solamente tiene una relación correcta con Dios, sino que tiene una relación correcta con su prójimo. No le hace mal a su prójimo, busca el beneficio de su prójimo y honra a Dios por encima de todo. Es una persona santa. Santa significa alguien que es apartado para Dios. Y cuando uno se pone a ver personajes de las Escrituras, uno ve que no son gente perfectas, pero sí tienen muchas virtudes, y es que tienen confianza en Dios, tienen temor de Dios. Y entonces uno ve a Abraham a orar por Abimelech, uno ve a Abraham intercediendo por una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, y está orando a Dios para que Dios no destruya las ciudades, porque están bajo el juicio de Dios. Y allá en una de esas ciudades vivía un sobrino de Abraham llamado Lot, y posiblemente Abraham estaba pensando en su sobrino. Uy, Dios mío, y allá está mi sobrino. Uno encuentra a Job, que cuando termina toda la penuria de Job, Dios está muy enojado con los amigos de Job, porque los amigos de Job hicieron sino acusar y buscarle el pecado por toda parte a Job. Y lo que dice Dios a estos hombres es que no hablaron conforme a lo correcto en cuanto a Dios. Y les dice que deben de ir donde Job para que Job ore por ellos. Uno se encuentra el ejemplo de Samuel, el que ya les había dicho. Uno se encuentra a Moisés orando por el pueblo, porque Dios está airado contra el pueblo, porque es un pueblo necio, terco. Y le dice Dios a Moisés: ¿sabe qué? Voy a acabar ya con ese pueblo, ya no lo soporto, y voy a hacer otro pueblo contigo. Uy, Señor, y esa intercesión de Moisés: uy, Señor, ¿qué dirán de ti? Uy, no, Señor. En una ocasión empiezan a murmurar a Aarón y la hermanita de Moisés, empiezan a orar los hermanitos contra lo que es la lengua, ¿no? Y empiezan a hablar mal de Moisés, y se casó con una cusita, se casó con una mujer de color oscuro. Uy, no, ese Moisés, pues nosotros también somos profetas, nosotros también nos usa el Señor, y nosotros también. Y empezaron a murmurar de Moisés.
Y Dios le incomodó eso y le trajo y puso una lepra sobre la hermanita. Y el mismo Moisés le tocó interceder por la hermanita. Señor. Y el Señor la sanó. Y entonces en estos hombres se cumplen ese salmo que dice en Salmo 34:15, el Señor cuida a la gente justa y escucha sus oraciones. Entonces estas personas tenían una relación correcta con Dios y podían interceder por otros. El problema es que usted y yo, ¿qué tan justos somos? Porque cuando uno ve a los hombres de Dios, uno dice, wow, y bueno, uno les ve los defectos, pues uno dice, wow, y uno los ve por allá en esa cumbre, y uno ve a gente, uy. Y entonces, posiblemente, a veces nos sentimos más con la necesidad de que alguien interceda por nosotros, que nosotros interceder por otra persona, porque nos sentimos tan indignos. Y es ahí donde, sí, estamos en lo correcto, necesitamos un intercesor. Alguien que interceda por nuestras vidas. ¿Y saben qué es lo bueno? De que lo tenemos. Tenemos a alguien que cumple el justo por excelencia. Se llama Cristo Jesús. El único sin pecado. Que sabe lo que es ser hombre, que sabe qué es estar en esta tierra, que sabe lo que es el sufrimiento, que sabe qué es lo que es la lucha, las batallas, pero sin pecado. Y me encanta cómo lo describe esa porción, la profecía mesiánica por excelencia, Isaías 53, en el versículo 5, él dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y termina el capítulo del versículo 12 diciendo, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso hasta la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y es lo mismo que dice Hebreos hablando acerca de Jesús. Hebreos 7:25, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. Esa es la oración poderosa porque necesitamos a alguien que hable a nuestro favor y el primero se llama Jesucristo. Y la Escritura es clara en eso cuando dice porque hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre de Cristo Jesús. Usted nunca en la Biblia encuentra a alguien orándole a un hombre de Dios. Usted nunca en la Escritura encuentra a alguien orándole a Pedro, o orándole a María, o orándole a Moisés. En ninguna parte de la Biblia. Los únicos que oraban a algo diferente a Dios eran los idólatras. Pero en la Escritura solamente hay una oración y es al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y como Jesús es Dios, invocamos su nombre. Y la oración poderosa es, Señor, intercede por mí, perdona mis pecados. Me encanta Hebreos como lo dice en el capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. O sea, podemos acercarnos allí y Señor Jesús, ten misericordia de mí.
Porque es a través de Jesús que puedo presentarme como justo delante de Dios. Eso es clave en su vida. Usted no puede presentarse en su propia justicia delante de Dios. Usted tiene que, en el nombre de Jesús, es lo que hace la diferencia. Porque Él es el que intercede por nosotros en medio de nuestras debilidades, luchas, batallas. Y si usted necesita estar en una relación correcta con Dios, y si usted sigue batallando en sus fuerzas sin poder vencer, ¿por qué no le pide a Jesús: Señor, gobierna mi vida, Jesús? Intercede por mí, ten misericordia de mí, Señor, sálvame. Porque tú te hiciste hombre, venciste la muerte para que yo tuviera la oportunidad de acercarme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Para que el fuego consumidor no me consuma. Y por causa de Jesús fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Por medio de la fe tenemos paz con Dios y gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos 5:1. Usted no es justo, no somos justos por nosotros mismos, somos justos por causa de Él, que nos justifica, nos hace justos porque hemos confiado en su obra. Porque hemos confiado en su justicia, como en algún momento confió Abraham en la justicia de Dios, por fe. Y eso nos lleva a corregir nuestra vida, a decirle: Señor, sí, yo estoy equivocado y tú tienes la razón, pero perdóname y sálvame. Y entonces uno entiende que la oración va de la mano con algo que se llama un ministerio sacerdotal. Y nosotros hablamos mucho de sacerdotes, pero a veces no entendemos el oficio de un sacerdote. Un sacerdote es alguien que se pone delante del pueblo en nombre de Dios y se pone delante de Dios a favor del pueblo. Y en el Antiguo Testamento, en Éxodo, usted ve una figura, porque Dios le dice a Moisés que construyan un tabernáculo, una especie de carpa grande, donde habían ciertos elementos simbólicos, y ese lugar representaba la presencia de Dios. Entre los objetos que había allá, el lugar más importante donde solamente podía entrar el sumo sacerdote era el lugar santísimo, donde estaba el arca. Pero le antecedía otra habitación que se llamaba el lugar santo. Y en el lugar santo estaban los panes, estaba una lámpara, la lámpara judía con 7 lumbreras, y estaba un altar, el altar del incienso. Y el sacerdote, cada mañana, cada tarde, lo que tenía que hacer era entrar, poner aceite en las lámparas y poner incienso. Y de las cosas que representaban ese incienso era la oración. David, aunque no era sumo sacerdote y no tenía el privilegio de entrar allí, pero David decía, Salmo 141:2, acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. Para David la oración era como levantar incienso delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Y es el mismo escenario que se ve en Apocalipsis, un escenario en el cielo. Un escenario donde están ángeles, unos ancianos, unos seres vivientes, y dice que los ancianos con arpa llevaban copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y luego vuelve a ilustrar la misma imagen en Apocalipsis 8:3. Un ángel con un recipiente de oro para quemar incienso. Y se paró ante el altar y se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono.
Y el humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subía hasta la presencia de Dios desde el altar donde estaba el ángel, desde el altar donde el ángel lo había derramado. Oración, incienso, es un ejercicio sacerdotal. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, que es figura de Jesucristo. Jesucristo está a la derecha del Padre y por medio de Él podemos entrar con libertad a la presencia de Dios. O sea que Jesús intercede, pero nosotros participamos de ello también. Podemos entrar delante de la presencia de Dios y levantar oración como incienso allí delante de Dios. Y dice la Escritura que nosotros somos un reino de sacerdotes. O sea que el creyente ejerce un oficio sacerdotal. Y yo no sé qué tan consciente sea usted de eso. Y cuánto lo pone en práctica ese ejercicio sacerdotal en su vida. Pero nosotros hablamos en la iglesia acerca de ministerios. Tengo el ministerio de esto, tengo el ministerio de aquello otro. Pero a veces se nos olvida el ministerio que todos como iglesia deberíamos de ejercer, ese ministerio de oración, ese servicio de oración, ese servicio de quemar ofrenda en la mañana y en la tarde. A veces pensamos que la oración, que la intercesión es para un grupo pequeño de personas de la iglesia donde llevamos nuestras oraciones. Especialmente un grupo de ancianas que normalmente son las que más se dedican a la oración en la iglesia. Pero la Escritura habla de intercesión de la iglesia, de oración, o sea que todos deberíamos de participar en la intercesión como cuerpo de Cristo. Hay una escena muy especial cuando comienza el Evangelio de Lucas. Comienza un sacerdote llamado Zacarías, papá de Juan el Bautista, y Zacarías va y le toca el privilegio de ir a quemar incienso en el templo. Era un privilegio para ellos, rara vez tenían la oportunidad, eran muchos los sacerdotes, lo tal es que Zacarías entra allí y dice la Escritura que mientras él estaba allá, todo el pueblo estaba afuera, ¿qué? Levantando oración. Aquel tabernáculo que luego se convirtió en un templo representan a Cristo, por donde usted lo quiera, porque es Dios habitando en medio de nosotros. Dios habitando en medio de nosotros. Y por eso Jesucristo dice, ese templo lo voy a derribar en 3 días. ¿Y se está refiriendo a qué? A su cuerpo. Y es el mismo Jesús el que en un momento llega Jesús al templo. Yo me logro imaginarme a Jesús enojado, con mucho enojo, porque habían hecho del templo un mercado impresionante. Y empieza Jesús volviéndole rejo a todo el mundo y a sacarle a la gente. Y dice, mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Mi casa es una casa de oración. Y ya no estamos hablando de un cuerpo, de un templo físico que representaba la presencia de Dios. Ya el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia debe de ser una casa de oración. Vea, hermano, cualquier persona puede orar, así no sea cristiana. Es más, uno escucha gente que acostumbra a hacer sus oraciones en la noche, le da gracias a Dios. En la mañana le pide a Dios que le ayude en el día y me parece bonito, pero no han rendido su vida a Cristo. Lo que no es razonable es que alguien diga que es creyente y no levante oración a Dios. Y entonces, si usted dice que es cristiano, pero no ora a Dios,
No es su hábito levantar e invocar el nombre de Dios, interceder al menos por su propia vida. Usted tiene que revisar su fe. Algo está pasando en su fe. Porque parte de ser del pueblo de Dios, parte de yo decir creer que creo en el Dios vivo, es invocar su nombre, invocar su presencia. Porque somos mandados a orar. Somos llamados a levantar oración a Dios cada día. Es un mandato que recorre todas las escrituras. Que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, que oremos para estar alertas, que oremos por todos los hombres, que oremos aún por nuestros enemigos. Pero hay un texto que me ha llamado mucho la atención durante estos días. Y es Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Pablo está enseñando acerca de la armadura de Dios. Acerca de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que nos fortalezcamos en el poder del Señor. Que tomemos la armadura de Dios. Que tomemos el escudo, la espada, el casco, el calzado. Y a veces oramos de una forma como ritualista, como bueno, me tengo que vestir de la armadura de Dios y empezamos. Tengo el casco y me pongo la coraza y bueno, y muy bueno porque le ayuda a memorizar el versículo. Pero me gusta cómo termina. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en toda parte. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando ese mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía, como debo de hacerlo. Me encanta esa porción porque si nosotros la entendemos, significa que nuestra vida debe de ser una vida de oración. Y que aunque muchos lo vean como, no, que no todo es orando, hay que hacer, sí, hay que hacer, pero no deje de orar. Porque a veces pensamos que hay que hacer y dejar de orar. Pero nos está diciendo constantemente. ¿Y por qué constantemente? Porque constantemente estamos hablando de un conflicto espiritual. Estamos hablando de que usted y yo tenemos luchas que muchas veces no logramos discernir. Y que nuestras emociones se alborotan y sentimos una cantidad de cosas. Todo porque en el mundo espiritual vienen ideas, vienen pensamientos, vienen mentiras, vienen una cantidad de cosas que nos hacen sentir una cantidad de sensaciones. Podemos ser confundidos. Porque no solamente usted pasa luchas y batallas. Hay hermanos, hermanas, que si usted se acerca y le pregunta algo de su vida, usted se da cuenta un mundo impresionante. Batallas, luchas. Y me llama la atención de que aunque la Escritura nos dice que oremos por todos los hombres, hace mucho énfasis en orar porque el Evangelio sea extendido. En orar para que los ministros tengan las palabras propicias para llevar el Evangelio. Para orar para que tengamos valor porque tenemos temor. ¿Cuántos hoy no tienen temor de lo que va a pasar? ¿Y qué será? ¿Y qué ocurrirá? Pero si algo tiene Dios, es que Dios le da poder y le ha dado valor a su pueblo en tiempos mucho más difíciles y de mayor crisis. Porque han sido hombres que han sabido estar allí en la presencia de Dios, están en comunión con el cielo. Y no solamente están en comunión con el cielo. Y cuando usted entiende eso, cuando usted aprende a orar por su propia vida, va a aprender a orar por otros. Y Dios le va a traer sensibilidad.
Y Dios le va a traer esa necesidad. ¡Ey! Hay que extender la obra de Dios, porque la obra de Dios no se extiende con argumentos humanos, no se extiende con nuestra sabiduría, no se extiende con nuestros muchos talentos. Necesitamos a Dios con nosotros. Necesitamos aprender a entrar a la presencia de Dios, porque Dios es el que hace. No se enoja usted mucho con la gente porque usted la quiere cambiar y la gente no cambia. A mí también me pasa lo mismo. Y yo quisiera, pero si hay algo que me trae reposo, es que mi parte es enseñar, mi parte es guiar. Pero Dios es el que tiene el poder para transformar. Es Dios el que tiene el poder para cambiar el corazón. Es Dios. ¿Cuánto de ustedes? Yo he escuchado hijos de creyentes. Me gusta mucho porque muchos me dicen: no, mi papá, mi mamá me mantiene orando por mí, me rodea. Y yo lo creo. Y yo veo la diferencia de a pesar de los hijos, de los creyentes, a veces no tenerla clara, a veces no tener la fe que deberían de tener, pero gozan de esa cobertura. Pero Dios quiere llevarte a que tú no solamente disfrutes de la intercesión de otros, sino que tú tengas la libertad de entrar en la presencia de Dios para interceder por otros, para clamar por otros, orando en el Espíritu, que Dios nos guíe. Porque Dios es Dios a través de nosotros, y a veces no sabemos cómo pedir, pero con toda seguridad, cuando usted empieza a ejercer esa intencionalidad de buscar a Dios, va a ver la diferencia entre oraciones y oraciones. Oraciones secas, forzadas, que son nosotros tratándonos de conectar. Y oraciones fluidas, porque viene el Espíritu de Dios a traer libertad y empezamos a interceder como nunca antes lo habíamos hecho, y a llorar y a clamar por otros como nunca antes, porque sentimos el dolor de Dios por la gente. Así que hoy necesitas que alguien intercede por ti. Si posiblemente no tengas la libertad hoy de orar por otros, posiblemente pienses en tu corazón: yo necesito que intercedan por mí. Y puedes pedirle en esa mañana: Señor Jesús, intercede por mí. Yo necesito hoy tu perdón y la libertad que viene de parte de ti. Yo necesito, Señor, la libertad para entrar a tu presencia. No puedo ser justo en mis fuerzas, y yo te pido que me justifiques. ¿Necesita usted un intercesor? Puede inclinar su rostro por un momento, si así es. Y puede orar conmigo, levantar su propia oración. Señor Jesús, no puedo justificarme. Solo puedo decirte: ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Sé el Señor de mi vida. Sálvame, Jesús. Sálvame, rescátame, Dios mío, de la ira divina por causa de mi maldad. Rescátame de todo poder de las tinieblas, Señor. Rescátame, Dios mío, de mi propio corazón que es engañoso. Sálvame, Jesús. Sálvame, Señor. ¿Puede usted interceder por otros? ¿Puede levantar una oración por otros? Y si tiene la libertad, puede hacerlo en esta mañana, orando por todos los santos.
Y los santos no son las estampitas, los santos es el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Hombres y mujeres como usted, como yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, pero que luchamos con la tentación, luchamos con adversidades, luchamos con circunstancias, luchamos con tantas cosas. Y ese es el valor de la iglesia, que podemos estar en una casa de oración, donde alguien ora por nosotros, pero que podemos levantar una oración por otros. Pídale al Señor: Señor, hoy necesito tu presencia en mi vida. Y si tiene la libertad, muévase. Si quiere orar por alguien, tenga la libertad de hacerlo, no se detenga. Tu gracia, tu misericordia, tu presencia en medio nuestro, Señor, te necesitamos hoy. Hoy necesitamos de tu presencia, tu iglesia necesita tu presencia, Señor. Mira esos tiempos que estamos viviendo tan complejos, Señor. Tan divertidos por un lado, tan engañosos por otro. Tan duros para tantos, Señor, que no hay diversión que sacie la angustia que tienen tantos, Señor. Ten misericordia, Dios mío, que como iglesia nos podamos levantar, que como iglesia podamos levantarnos, saber tomar nuestro lugar, saber que, Señor, que tú nos ayudas en medio de nuestra debilidad, pero en tu nombre, Jesús, también podemos ayudar a otros, invocar el nombre de otros, invocar, Dios mío, tu nombre a favor de otros, Señor. Tu gracia, tu presencia, Señor. Sálvame, Jesús, Señor, tú eres mi Señor. Solo tú haz algo, un milagro en mi corazón. Dígaselo allí: haz un milagro en mi vida, haz un milagro en mi familia. Ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hijos. Perdona el pecado de mi casa, perdona el pecado de mi familia, porque hemos sido tan necios, tan torpes, Señor. Ten misericordia, Dios mío, Señor. Oh Santo de Israel, trae libertad, Dios mío. Que haya un arrepentimiento genuino en medio nuestro. Trae una visitación, Dios mío, a los de mi casa, para que tengan un encuentro contigo, Señor, y se arrepientan, Dios mío, y tengan vida, trae salvación, Señor. Trae salvación, bendito Padre. Trae salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Trae salvación, bendito Dios, en esta mañana. Trae vida, bendito Padre. No somos justos por nosotros mismos, eres tú nuestra justicia. Pon en nosotros tu temor, bendito Dios, porque cuántas veces como iglesia hemos pecado contra ti. Pero es tu voluntad, Señor, es tu deseo habitar en medio nuestro. Es tu deseo, Dios mío, transformarnos, formarnos, Señor. Es tu deseo que maduremos en la fe. Es tu deseo, Dios mío, que seamos un testimonio en este mundo del Dios vivo, de tus maravillas, Señor. Y necesitamos, Dios mío, que tú, Dios, seas manifestándote, Señor. Sé tú manifestándote, Padre, en medio de cada vida, en medio de cada necesidad, Señor, en el nombre de Jesús.